Contaminación del Love Canal. En los años 40 y 50, una empresa pensó que sería una buena idea enterrar residuos químicos en un barrio del Love Canal en las cataratas del Niágara, Nueva York. La empresa había acordado previamente con el gobierno arrojar residuos menos nocivos, pero pensó que podría salirse con la suya al incluir residuos químicos nocivos en la mezcla, ya que se construyeron casas enteras en ese terreno sin que la empresa le dijera a nadie lo que había debajo del suelo. Con el tiempo, los residuos comenzaron a filtrarse en el suelo y contaminaron el agua y el suelo de la tierra. La gente comenzó a notarlo cuando se enfermaron y olieron productos químicos en el aire. Los residentes finalmente pidieron una acción gubernamental inmediata cuando la zona fue declarada zona de desastre durante los años 70. Familias enteras tuvieron que ser reubicadas debido al incidente, pero ya era demasiado tarde porque más de 700 muertes se pudieron atribuir a la contaminación. Desastre de Chernóbil. En 1986, la planta de energía nuclear de Chernóbil en Ucrania realizó pruebas que simularon un corte de energía. Sin embargo, la simulación se estropeó cuando los niveles de potencia cayeron por debajo de los niveles seguros, lo que provocó que el reactor nuclear volátil explotara y liberara altos niveles de material radioactivo. Como dice la ley de Murphy, todo lo que puede salir mal, saldrá mal y en el peor momento posible. El diseño de la planta de energía no era seguro porque carecía de una estructura de contención, por lo que las cosas salieron mal rápidamente cuando el diseño defectuoso se combinó con un error humano en el peor momento posible. Las cosas no se detuvieron con la gran explosión. El material radioactivo liberado por la explosión obligó a las personas de las áreas cercanas a evacuar de inmediato. Sin embargo, el proceso de reasentamiento fue largo y agotador para los residentes desplazados, ya que más de 350.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares. Durante años, las tasas de cáncer y el daño ambiental asociado con el desastre de Chernobyl persistieron, convirtiéndolo en uno de los sitios más horribles de la historia humana reciente. Incendio en la mina de Centralia. Centralia, Pensilvania, solía ser una ciudad minera con gente normal, pero en 1962, unos trabajadores estaban limpiando un vertedero cerca de la entrada de la antigua mina en preparación para el Día de los Caídos. Sin comprender las posibles consecuencias de sus acciones, tomaron el camino más fácil quemando la basura en lugar de deshacerse de ella adecuadamente. El fuego no solo quemó la basura, sino que encontró su camino hacia las profundidades de la mina de carbón. El carbón, al ser inflamable y todo eso, mantuvo las llamas encendidas durante mucho tiempo hasta que alcanzaron las partes más profundas de la mina. Toda la escena era como apagar un incendio forestal con un balde de agua. Pero lo que empeoró las cosas fue que nadie podía llegar a las vetas de carbón subterráneas para apagar las llamas. Fue un caso clásico de si juegas con fuego, te quemarás. No hubo muertes directas asociadas con el incendio, pero Centralia se convirtió en una ciudad fantasma cuando los residentes la evacuaron debido a los posibles problemas de salud del aire tóxico. El incendio de la mina de Centralia todavía arde hasta el día de hoy y se estima que seguirá ardiendo durante al menos 250 años más. Derrame de petróleo en Deepwater Horizon. En 2010, la plataforma petrolífera Deepwater Horizon en el Golfo de México se convirtió en el escenario de uno de los mayores desastres ambientales de la historia de la humanidad cuando explotó, causando graves daños ambientales a las aguas circundantes. Se suponía que una barrera de cemento sellaría la plataforma petrolífera, pero fallas de ingeniería y administración disminuyeron su calidad. Mientras tanto, también ocurrieron problemas con el dispositivo de seguridad que se suponía que evitaría explosiones. Agrega una pizca de error humano y la plataforma petrolífera estalló, liberando millones de galones de petróleo en el Golfo de México. El derrame masivo de petróleo dañó las aguas y los animales cercanos, cubriendo de petróleo a pájaros y peces. Sin embargo, las consecuencias fueron igual de malas porque al limpiar el desastre costó miles de millones. Además, el daño ambiental fue tan extenso que las pérdidas totales ascendieron a decenas de miles de millones de dólares. Incendio del río Cuyahoga. El río Cuyahoga en Cleveland, Ohio, era un vertedero de desechos industriales cuando las corporaciones no tenían que gastar un centavo extra para deshacerse de su basura correctamente. Las manchas de petróleo flotaban alrededor del río, convirtiéndolo en una sopa fluida de desastre caliente. En 1950, el petróleo y la basura se incendiaron, causando aproximadamente 1 millón de daños a la propiedad. Luego, en el 69, las chispas de un tren que pasaba incendiaron el río, convirtiéndolo en un desastre en llamas. El infierno llamado una vez río ardió intensamente, alimentado por la combinación de petróleo y otras sustancias tóxicas inflamables. Si bien un incendio en un río en sí mismo es dañino cuando causa daños significativos a la propiedad, lo que empeora las cosas es la liberación de humos tóxicos en el agua y la atmósfera, que dañan los hábitats acuáticos y contaminan el suministro de agua. Esta no fue la primera vez ni la peor de su tipo, porque el incendio de 1950 fue mucho más terrible, pero llamó la atención del público, obligando al gobierno a aprobar la Ley de Agua Limpia y establecer la Agencia de Protección Ambiental. Gran Smog de Londres.
En 1952, Londres estaba experimentando una rápida industrialización unos años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Las fábricas expulsaban humo y los hogares quemaban leña y carbón para calentarse. Estos factores coincidieron con condiciones meteorológicas anormales, como días sin viento y bajas temperaturas. El resultado fue la Gran Niebla de Londres, ya que el humo y otros contaminantes flotaban en el aire, dejando un olor desagradable que cubría toda la ciudad. No solo era un inconveniente para la gente caminar inhalando smog, sino que los contaminantes afectaban el sistema respiratorio de las personas y causaban daño a sus pulmones. Los jóvenes y los ancianos eran los más propensos a sufrir problemas respiratorios. Los hospitales estaban desbordados y diferentes personas morían por todas partes. Se estima que más de 4.000 personas murieron inmediatamente después. Sin embargo, los estudios sugieren que la cifra aumentó a 12.000 debido a las muertes asociadas con los efectos a largo plazo de la Gran Niebla. El desastre fue una llamada de atención para el gobierno británico, que aprobó la Ley de Aire Limpio en 1956 para reducir la contaminación del aire regulando las fuentes industriales y fomentando el uso de combustibles más limpios. La zona muerta del Golfo de México. En el Golfo de México existe una zona muerta literal, ya que es como el Valle de la Muerte de la vida marina. Pero no se trata de un fenómeno natural. La zona muerta es el resultado de la negligencia humana, que provoca un efecto dominó. Comienza con los productos químicos que se utilizan en los cultivos para ayudarlos a crecer más grandes y fuertes. Los desechos agrícolas y las aguas residuales que se generan al utilizar estos productos químicos terminan en los ríos y arroyos que desembocan en el Golfo de México. Los mismos productos químicos fertilizan las algas en el agua, lo que les permite crecer hasta que se produce una floración masiva. Las algas muertas se hunden hasta el fondo del océano y son devoradas por las bacterias, las cuales absorben todo el oxígeno del agua, lo que provoca una zona muerta sin oxígeno para la vida marina. Cuando las criaturas marinas nadan en esta zona muerta, es como lanzar a un hombre al espacio sin un tanque de oxígeno. Pero el impacto no termina allí. Debido a que los peces intentan evitar el Golfo de México o terminan muertos cuando nadan accidentalmente en la zona muerta, los pescadores se van a casa con las manos vacías. Así, mientras los fertilizantes fortalecen nuestros cultivos, el karma equilibra las cosas asestando un duro golpe al medio ambiente y a la economía a través de esta zona muerta. Derrame de petróleo del Exxon Valdez. En 1989, el capitán del petrolero Exxon Valdez decidió poner al barco al cuidado de su tercer oficial para que pudiera ir a cubierta a dormir la siesta. Podría haberle dado el timón a un mejor navegante, pero se lo dio al inexperto tercer oficial. Lo peor fue que el barco había apagado su sistema de detección de arrecifes para ahorrar dinero. Lo que podría haber sido un incidente evitable se convirtió en un desastre ambiental cuando el Exxon Valdez se estrelló contra un arrecife en Alaska. El resultado fue que más de 11 millones de galones de petróleo salieron a borbotones del barco y cayeron al agua, causando un inmenso daño ambiental a la vida silvestre local. Todas las nutrias marinas, peces y aves estaban cubiertas de petróleo. La empresa gastó $2.000 millones para limpiar el desastre. Se gastaron $1.000 millones adicionales para resolver los cargos civiles y penales que resultaron del derrame del petróleo. En cuanto al capitán, inicialmente se informó que estaba borracho cuando ocurrió el accidente. Finalmente fue absuelto de los cargos de conducir ebrio, pero aún así fue considerado responsable por poner negligentemente el barco bajo el cuidado de un subordinado inexperto. Tragedia del gas en Bhopal. Una noche de diciembre de 1984 en Bhopal, India, la planta de pesticidas de Union Carbide derramó gas mortífero de isocianato de metileno, una sustancia que se usa a menudo en la industria pero que es conocida por sus efectos nocivos para la salud y el medio ambiente. La causa del incidente fue una tormenta perfecta de equipo deficiente, negligencia y recorte de costos. La propia planta de energía ya tenía tecnología obsoleta y medidas de seguridad problemáticas. Los trabajadores estaban mal capacitados y apenas seguían los protocolos de seguridad por razones de reducción de costos. Pero la guinda del pastel fue el desperdicio químico que quedó dentro de la planta, esperando que ocurriera algo terrible en cualquier momento. Los sistemas de seguridad fallaron la noche del desastre y el gas comenzó a filtrarse al aire. Miles de personas de la zona se despertaron ahogadas y con la sensación de ardor en los pulmones. Más de 3.800 personas murieron a causa de este incidente tan solo unos días después. En cuanto a la empresa responsable del desastre, se enfrentó a batallas legales y problemas financieros hasta que Dow Chemical Company la compró en 2001. Accidente de Three Mile Island. La central nuclear de Three Mile Island, situada en Pensilvania, fue una de las primeras centrales nucleares de Estados Unidos, pero en 1979 un fallo en el sistema de refrigeración provocó un sobrecalentamiento del reactor. Una de las válvulas quedó abierta, lo que permitió que el refrigerante se escapara y empeoró las cosas. Sin embargo, los operadores subestimaron la situación y tomaron una serie de decisiones equivocadas cuando pensaban que tenían todo bajo control. Solo cuando el daño ya estaba hecho, se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Afortunadamente, la estructura de contención resistió y evitó un desastre nuclear en toda regla que podría haber sido peor.
Los gases radioactivos liberados por el reactor quedaron contenidos en su mayoría dentro de la central. Sin embargo, el control medioambiental tras la casi fusión mostró que había niveles más altos de radioactividad en las inmediaciones. No hubo daños a largo plazo en las zonas circundantes, pero tuvo efectos duraderos en la percepción pública de las centrales nucleares y en si la energía nuclear es segura o no. El desastre de la enfermedad de Minamata. En los años 60 y 70, una empresa química nunca consideró las consecuencias de verter metilmercurio en la bahía de Minamata, en Japón. Los japoneses dependen en gran medida del pescado para su alimentación, pero la empresa nunca consideró que el metilmercurio contaminara a los peces de la bahía. Cuando la gente empezó a enfermarse, se descartó como un simple caso de temporada de gripe, pero la enfermedad afectó el sistema nervioso de las personas infectadas, provocando entumecimiento, convulsiones e incluso locura. Se la apodó como la enfermedad de Minamata. Miles de personas la padecieron y cientos de muertes se pudieron atribuir al pescado contaminado. No se trataba simplemente de una crisis sanitaria, sino de una catástrofe medioambiental provocada por la avaricia industrial cuando la empresa química no quiso gastar $1 más para deshacerse de sus residuos correctamente. Chiso Corporation, la empresa responsable, se vio obligada a indemnizar a las víctimas y limpiar la zona contaminada. Así, en lugar de ahorrar dinero, destruyeron vidas y gastaron cientos de millones de yenes. La crisis ecológica del Mar de Aral. El Mar de Aral solía ser uno de los cuerpos de agua continentales más grandes del mundo, pero se ha convertido en un desierto debido a la actividad humana. Durante la década del 40, la Unión Soviética vio los ríos que alimentaban el Mar de Aral como una posible fuente de agua para sus proyectos de irrigación. Desvió el agua de los ríos con la esperanza de convertir las tierras áridas en tierras agrícolas fértiles. El problema fue que no esperaban que sus acciones impidieran que el agua llegara al Mar de Aral, como un torniquete que corta la circulación. Durante la década del 60, el agua del Mar de Aral desapareció de manera constante, dejando solo sal y productos químicos. No mucho después, el lago se convirtió en un cuenco de arena del desierto. La vida marina y los animales que dependían de las aguas del Mar de Aral murieron o fueron desplazados. Además, las personas que dependían del lago para su sustento se vieron afectadas. Lo que alguna vez fue una próspera comunidad pesquera prácticamente había desaparecido. Lo peor es que los contaminantes del lecho seco del lago empezaron a afectar la salud de los residentes porque el gobierno no pensó bien las cosas cuando desvió las aguas del Mar de Aral.